La medicina transfusional es una rama de la medicina, una subespecialidad o tal vez una especialidad clínica que se encarga de la gestión avanzada de los componentes sanguíneos para un uso biofarmacéutico o para la utilización en los pacientes que lo necesiten. La bibliografía especializada define a la medicina transfusional o medicina de transfusión como la rama de esta disciplina dedicada al estudio de la transfusión de sangre y sus derivados. Tiene como objetivo la conservación y el restablecimiento de la salud utilizando la terapéutica transfusional, una parte de la medicina que enseña el modo de tratar las enfermedades, proporcionando los elementos sanguíneos, celulares o plasmáticos que el enfermo requiera. Incluye componentes sanguíneos e incluye hemoderivados. No son lo mismo, aunque algunos, incluso dentro del ámbito médico, lo utilicen distintamente sin saber que existen diferencias. El componente sanguíneo se refiere a aquellos que aportan células sanguíneas o que aportan componentes del plasma. Y los derivados son fármacos o componentes que se derivan del plasma del paciente. Hay hemoderivados que se pueden utilizar y se utilizan en el tratamiento de enfermedades hematológicas y no hematológicas. Yo creo que uno de los más utilizados a nivel global es el Intaglobin o la gammaglobulina. O sea, un medicamento que tiene que ver con la inmunoglobulina G y que se utiliza sobre todo en enfermedades autoinmunes. Nosotros lo acostumbramos a usar en la TIP, trombocitopenia inmune primaria, lo que antes se conocía como PTI, y también se puede usar en otras enfermedades autoinmunes en los cuales está involucrado este tipo de mecanismos. Las indicaciones son muy variadas. Cuando usted ve en la literatura, existe una serie de indicaciones por cada componente. Existen 3 componentes fundamentales de mayor utilización. El concentrado de eritrocitos, que es lo que las personas conocen como glóbulos rojos. Está el componente plasmático, el plasma fresco congelado, y el crioprecipitado, que se utiliza en trastornos hemorrágicos que involucren un déficit, algún factor de la coagulación en específico. Y está entonces el concentrado de plaquetas. Ese concentrado de plaquetas pues se utiliza en los déficits plaquetarios que así lo requieran. Y bueno, el concentrado de eritrocitos, por supuesto, la mayor indicación es para las anemias de los pacientes. ¿Qué pasa? Que este concentrado de eritrocitos es de los componentes sanguíneos, pues el más, yo diría que variado, porque existen modalidades especiales que se utilizan en dependencia de las condiciones del paciente, en algunos, incluso no solamente en enfermedades, sino también teniendo en cuenta la edad del paciente o estados fisiológicos como el embarazo. Es decir, que en las indicaciones por cada uno de ellos pues son extremadamente variables. La transfusión sanguínea es una especie de trasplante de tejido. Si cuando usted pone una transfusión sanguínea, está exponiendo a un paciente a un tejido que no es de él. Un tejido que no es de él, que puede traer implicaciones tanto desde el punto de vista inmunológico a corto plazo como a largo plazo. Y también implicaciones desde el punto de vista cardiovascular, implicaciones desde el punto de vista del metabolismo del hierro, así que no, incluso desde el punto de vista infeccioso. Así que nosotros, a la hora de usar los componentes sanguíneos, tenemos que tener todo esto presente. Tienes que tener en cuenta que la transfusión es utilizar la que se requiere. Cuando usted transfunde sin tener en cuenta la inmunología del paciente, la exposición previa, las condiciones, porque los niños no se deben transfundir igual que se transfunden los adultos. Las embarazadas no se deben transfundir como se transfunden los adultos. A veces no tenemos más remedio porque nos falta tal vez el soporte técnico, pero hay que tener siempre en cuenta estas cosas. Cuando usted transfunde un paciente en múltiples ocasiones, ha estado exponiendo a ese paciente a un tejido distinto en 5, 6 ocasiones, 3 ocasiones, 4 ocasiones de una persona que no es él, que ni siquiera es un familiar. Entonces, eso puede generar en el sistema inmunológico cambios, modificaciones del sistema inmunológico y que en transfusiones posteriores pues haya una respuesta inmunológica en la cual la sangre se lise,
si se licia el eritrocito, produce una anemia hemolítica y entonces ese paciente no se puede transfundir más. Cuando usted se pone una sangre que es incompatible, pues genera una reacción inmunológica que puede ser inmediata o puede ser tardía, en el caso del RH. Y incluso puede haber grupos sanguíneos que no son normales, es decir, que no son habituales, como el RH, como el ABO, grupos sanguíneos que se pesquisan en un laboratorio especializado que tenemos en La Habana, en el Instituto de Hematología, y entonces ya una vez que ese paciente está inmunizado o que esté sensibilizado a esos grupos sanguíneos, no se puede transfundir con la sangre convencional que tenemos en el banco de sangre. Son bolsas que se mandan a pesquisar La Habana para luego ponerse al paciente, porque evidentemente ya no puede utilizar sangre convencional que tiene cualquier donante. Hay que tener en cuenta el tipo de sangre, hay que tener en cuenta la edad del paciente, hay que tener en cuenta el peso del paciente, hay que tener en cuenta exposiciones previas del paciente, porque a veces las embarazadas pensamos que no tienen ningún problema y ha tenido otros embarazos anteriores, es decir, que ya ha estado expuesta entonces a otra sangre, porque el feto es un ser, aunque esté ligado a la madre, es un ser independiente de la madre y que tiene un grupo sanguíneo y grupos sanguíneos independientes de la madre. Eso por poner un ejemplo. Hay que tener en cuenta las condiciones del paciente, si realmente o no lo requiere. Muchas veces se transfunde por las cifras de hemoglobina y en las guías actuales hematológicas no es transfundir por las cifras de hemoglobina, es transfundir teniendo en cuenta la cifra de hemoglobina, pero según la hemodinamia o la clínica del paciente, si realmente lo requiere, porque está descompensado hemodinámicamente, pero si no lo está, a veces ni siquiera se transfunde el paciente. Una clasificación que se ha mantenido, que pueden ser reacciones adversas inmunológicas y no inmunológicas. Esas clasificaciones, las inmunológicas son las que siempre involucran al sistema inmune. Algunas son muy complejas, otras son muy peligrosas y otras pueden ser que no lo sean tanto, pero que también son reacciones adversas que hay que tener en cuenta y que muchas veces nos pueden hacer confundir. Yo creo que una de las más graves y que siempre tenemos que tener presente, incluso a veces puede ser un delito, es la incompatibilidad ABO. La incompatibilidad ABO, grupo sanguíneo ABO, son los primeros grupos sanguíneos descritos, son anticuerpos, son grupos sanguíneos universales, todos los tenemos. Cuando usted le pone una sangre que no es la suya, así que ustedes ven, le ponen una sangre A, por ejemplo, con concentrado de eritrocito A, eso puede provocar una reacción adversa severa que puede conducir a la muerte del paciente en minutos. Está la sobrecarga de hierro en aquellos pacientes, es decir, solo por mencionar algunas complicaciones que pueden tener sobrecarga de hierro en aquellos pacientes en los que se transfunden con mucha frecuencia. Esa sobrecarga de hierro es grave porque es irreversible. Así que hay complicaciones que pueden ser graves, otras no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Y yo creo que en sentido general el objetivo fundamental es tratar de manejar todas estas situaciones. Unas reacciones adversas no son graves como la urticaria, que algunos le tienen miedo. La urticaria no es grave, la urticaria simplemente se trata y a veces se puede hasta premedicar al paciente y no pasa nada. Otra reacción adversa parecida, que es la anafilaxia, sí es grave, hay que tenerlo en cuenta. La reacción febril hemolítica no es para nada grave, es una fiebre que te produce durante la transfusión, eso se pone un antipirético, pues el paciente puede seguir transfundiéndose. Y nada, hay reacciones adversas que pueden ser manejables y otras que no son tanto. Incluso los pacientes vienen siguiendo una transfusión y que tienen en cuenta que una transfusión no es un proceso, sino es un procedimiento sencillo, no es un procedimiento que no implique un gasto económico importante para la nación, aquí en cualquier lugar del mundo, y que sepan que es un procedimiento que puede afectar la salud del paciente. Así que tratando de solucionar un problema, pues provoquemos otro. Es cierto que los niños no suelen tener las complicaciones ni las comorbilidades que tienen los adultos.
Los niños con anemia sí deben transfundirse cuando lo requieran. Los niños pueden tener trastornos hemorrágicos y trombocitopenias y hay que transfundirlos cuando lo requieran. Y lo que normalmente los niños no se pone empíricamente las bolsas. Pero un adulto tal vez le va a poner una bolsa sanguínea de 250 y usted se la pone. Los niños no deben ser así. Los niños eso se calcula por el peso, así que hay que tenerlo en cuenta. Eso en primero, las condiciones a ponerlas. Segundo, los niños, si usted puede evitarse la transfusión y tiene otras alternativas, es mejor todavía. Porque ya le digo, estamos exponiendo a un ser desde la infancia a un tejido que no es el de él. Los niños suelen usar componentes especiales, libres de citomegalovirus, componentes irradiados, componentes especiales que se utilizan en esa etapa y que, bueno, son útiles para precisamente evitarnos complicaciones inmunológicas a largo plazo.